Bueno, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera jornada del Festival Internacional de Escuelas de Cine, debí decir, y a la última de las tres charlas, conversatorios, masterclasses, como gusten llamarles, que han sido, la verdad, increíbles y estamos seguros que esta tercera también lo va a ser, muy distintas entre sí, y bueno, espero que las hayan disfrutado. Tenemos muchísimo gusto en recibir hoy a Mariana Levy, que se las voy a presentar muy brevemente. El tema es series, hoy vamos a hablar de series. Mariana en ese sentido es una experta, no solo como guionista y productora, sino también como espectadora, que es lo que somos, creo, todos los que estamos acá. Es un placer hablar de series con ella. Bueno, Mariana Levy, les cuento que es guionista, dramaturga, directora. Charla de la Mesías, antes de que me vaya. Por favor, por favor. Mariana decía, es guionista, dramaturga, directora de teatro, actriz y docente. Fue head writer y productora de las temporadas 1 y 2 de la serie El Presidente de Amazon Prime, por la cual fue nominada al Emmy. Y head writer de la serie Menem, de próximo estreno en la misma plataforma, protagonizada por Leo Sbaraglia, ¿no? Guiona y conduce el podcast La Podcast sobre series de TV y teoría de género y los podcasts Lo que mata son los Cordyceps y Lo que mata es la familia sobre guión y videojuegos. Ha dictado cursos de guión en diferentes universidades y escuelas de cine de Argentina y Latinoamérica. Actualmente desarrolla proyectos de series para diferentes plataformas internacionales y se encuentra escribiendo una serie junto a Damián Cifrón, de la cual no podemos hablar. Se sabe eso nada más. Bueno, lo que les decía, el tema es series. Mariana tiene una presentación que seguro va a estar increíble y durante la presentación, si es posible, se pueden ya ir haciendo preguntas, ¿verdad? Aunque va a haber un espacio al final para preguntarle cosas más generales. Un aplauso para recibirla. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, la idea es, la presentación tiene un principio y un fin. Si tienen preguntas de otras cosas, déjenlas para el final, pero si hay preguntas sobre lo que estoy hablando, sí háganlas ahora, o si algo no se entiende o lo que sea, yo suelo hablar muy rápido y cada vez más rápido a medida que va avanzando porque me voy dando cuenta que me voy quedando sin tiempo. Así que si no se entiende, por favor, frénenme y aparte así tomo agua y eso, si hacen preguntas me están ayudando. Bien, a la hora de preparar esta charla, hablé con Enrique y le conté un poco de lo que iba a hablar y me recordó que probablemente la mayoría de la gente que iba a venir a ver la charla eran gente sub-25 y entonces todo lo que yo estaba pensando daba por sentado un montón de conocimientos que ustedes no vivieron directamente. Ustedes no saben lo que es ir a un boliche y conocer a alguien y darle tu teléfono de línea y que te llame a tu casa y atienda a tu papá. O sea, eso nunca les pasó en la vida. No conocen la vida sin internet, no conocen la vida sin celulares. Así que voy a empezar por contarles un poco de la historia de la tele. Probablemente muchas cosas las sepan, pero otras cosas tal vez no. Y me parece importante para llegar al momento actual y a lo que está pasando hoy en día con la industria, con las streamers y todo eso, entender de dónde venimos, porque, spoiler, hay muchas cosas que están pasando ahora que medio, como decía esa serie Dark, ya pasaron otra vez y vuelven a pasar y algo de eso. Entonces, bueno, eso. ¿Cómo llegamos hasta acá? Cuando empezó la tele de aire, este es un dato que a mí siempre me fascinó, porque la verdad que durante mucho tiempo no lo supe, pero ustedes sabían que cuando la primera transmisión así de tele de aire no existía la tecnología para grabar y transmitir. Entonces solo se podía transmitir en vivo, digamos, no podías filmar algo o una película que ya había sido filmada y transmitirla. Tenías que transmitir en vivo. Entonces, ¿qué pasaba? Las primeras series de televisión o programas de ficción, no sé si podemos llamarle series, pero programas de ficción, eran una especie de teatro filmado, tipo un Saturday Night Live, podríamos decir hoy, pero sin las partes que están prefilmadas, sino que eran como actores en un set que con la cámara, digamos, se transmitía en vivo y casi como el teatro era un hecho efímero que se transmitía y ahí quedaba porque no había tecnología que pudiera, digamos, como volverlo a reproducir. Era eso y listo. Este dato se los doy para que empiecen a pensar a lo largo también de lo que les voy a ir contando, cómo influye
la tecnología y cómo vemos lo que vemos en la manera de narrar, ¿no? O sea, no es que cualquier sociedad y cualquier tecnología produce cualquier manera de narrar, están íntimamente relacionados. Entonces piensen que, supongamos, en ese caso, ese tipo de formatos donde la televisión no se podía filmar, las actuaciones eran súper teatrales, se contrataba actores más de teatro, ¿no? Por el tipo de tecnología. Bien, ¿qué es una serie de TV? Una serie de TV, yo lo resumo así, son muchas más cosas, pero lo que quiero que les quede claro es que no es solo los personajes y la historia, el tono, todo eso, sino que además es un formato. O sea, una serie de TV está siempre relacionada con la manera en la que se cuenta algo. ¿Qué quiero decir con formato? Me voy a sacar este collar porque me hace clingui, clingui. Ustedes capaz no lo escuchan, pero yo lo escucho todo el tiempo. El formato es, por ejemplo, cuántos capítulos tiene, cuánto duran los capítulos. Me hacen sí. Eso es muy importante, digamos. Una película, las películas pueden decir, bueno, son todas películas y pueden tener un protagonista o no, o varios o lo que sea, pero en un punto la película no tiene un formato más allá de que empieza y termina, o algunas pueden ser larguísimas, o algunas pueden estar divididas en capítulos o no, pero no necesariamente tiene un formato. Ahora, la serie de televisión, justamente porque es un contenido que está seriado, tiene un formato, lo incluye. Las primeras series de televisión, o sea, las series en capítulos, ¿saben, digamos, cómo eran? Cuando ya se podía grabar y reproducir y todo eso. ¿Sí? ¿No? Nada. Bueno, básicamente la tele empieza viniendo de la radio. Entonces es digamos, un medio muy verbocéntrico donde se le ponía imágenes a algo que en realidad podías escuchar. Y de hecho hay un poco hoy en día creo una vuelta a eso. Cuando veamos al final entrevistas a gente de la industria. Pasa. Van a ver que hay una entrevista a Ángela Poblete y ella dice, bueno, hay que pensar qué hacemos con el melodrama, ¿no? Porque hoy en día muchas streamers están pidiendo nuevamente contenido muy largo, repetitivo, donde una persona pueda, por ejemplo, estar, voy a decir algo muy retro, pero planchando y escuchando la televisión. Y el otro día un amigo me contaba que tiene una amiga que trabaja mientras mira series y que tiene series para mirar mientras trabaja, ¿no? Y me parece que muchos como que hacen sí. Hay algo de eso que es bastante, ¿no? Como lo puedes entender igual porque lo escuchás y no hay demasiada información visual que te cambie lo que estás escuchando. Entonces, estos contenidos que venían de la radio se dividen en principio en dos. Las comedias, como uno de los primeros éxitos de la televisión que fue I Love Lucy, que eran fuertemente verbales, ¿no? Los chistes eran muy verbales, más allá de que había humor físico, pero podías escucharla y la entendías igual. Y la comedia es muy autoconclusiva. Sigue siendo la comedia bastante autoconclusiva. Y después teníamos lo que no era comedia, digamos, el drama, que eran series procedimentales, o sea, series que empiezan y terminan. Piensen en una 100% autoconclusiva, La Dimensión Desconocida, o todas las miles y miles de series de policías, de médicos, no sé, digamos, series que podés empezar a ver en cualquier capítulo, en cualquier temporada y la vas a entender igual, ¿sí? Una serie autoconclusiva. Bueno, ahora vamos a pensar un poquito por qué pasaba esto. Bueno, vamos a llegar también a pensar qué significa serie hoy en día y qué series estamos haciendo, pero para llegar ahí tenemos que entender un poquito cómo evolucionó la tele, no solo a nivel cómo se transmitía, sino cómo se financiaba. Porque hoy en día tenemos una crisis en la financiación de los contenidos que conoceríamos como series de televisión. Hay un problema hoy. Y entonces quiero que puedan pensar por sí mismos cómo creen que se va a... O sea, al final es medio final abierto, no lo sabemos. Pero sí les voy a dar algunas herramientas como para que puedan elaborar sus propias hipótesis. Cuando empieza la tele, era básicamente televisión abierta. ¿Qué significa televisión abierta? Ahí sí, respóndanme, por favor.
Pero vos no, Enrique, alguien que no lo... Alguien joven, vos sabés lo que es la televisión abierta. Acá dice televisión gratis, sí, allá, ¿qué? Televisión en vivo, así, programa de entretenimiento al aire, lo que ves todo el tiempo, o sea, programas tipo periodístico y demás. A ver, ahí metiste miles de conceptos. Repitamos, en vivo, al aire, periodístico, ¿qué más? Y bueno, y como dijiste al principio, había, quizás podía haber programas que se basaran así en entretenimiento, tipo teatro en vivo. Teatro en vivo, ok, entretenimiento, pero hay otro concepto, hay dos conceptos muy importantes que nadie dijo, sí, acá. Es gratis, sí, por eso es abierta. Pero vos, dejala. Generacionalmente, no, o sea, es gente que no lo vivió. No necesariamente abierta significa apta para todo público, pero sí significa gratis. Y hay otra cosa, otro concepto importante de la televisión abierta. ¿Cómo es la programación de la televisión abierta? No. La televisión abierta justamente no es 24 horas. De hecho, cuando yo era chica, me acuerdo de estar a la mañana tomando mi Nesquik con vainillas y mirando las barras de colores, esperando que empiece la programación, porque la programación no era 24 horas. Pero ¿qué más aparte? Pues podría ser 24 horas, pero hay otra cosa muy fundamental de la televisión abierta, imprescindible para entender el fenómeno. Propaganda, muy, muy importante, ahora vamos a ir ahí, pero otra cosa. Bueno, pero por ejemplo en Argentina hubo un breve periodo de oro llamado TDA, que era una televisión abierta que, digamos, bueno, sí, también era por antena. Pero, digo, no importa la manera en la que llega a tu casa, pero ¿cómo es la programación aparte de gratis, aparte de...? No, ¿allá? No elegís lo que querés ver. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cuál es el nombre técnico de eso? Televisión, exacto. Es una programación lineal. ¿Qué significa lineal? Avanza en el tiempo. Hay una figura, de hecho yo tengo... ¿Alguien sabe lo que es ISAT? ¿Acá tenían ISAT? Sí, bueno. Sí. Allá. Bueno, a mí ISAT me formó como espectadora. O sea, yo vi, no sé, las mejores series y pelis por ISAT. ISAT, para el que no sabe o la que no sabe, era un canal de... Digo era porque desgraciadamente hace un par de meses dejó de existir, pero bueno, al principio del 2000 era un canal de cable que fue revolucionario porque pasaba todas las pelis independientes y series, o sea, como cosas increíbles que solo podías ver por ISAT. Porque aparte acuérdense que hubo un tiempo que no fue hermoso, donde si algo no lo pasaban por la tele o no ibas al videoclub a alquilarlo, no lo podías ver, digamos. No existía Cuevana, no existía el torrent, no existían las streamers. Entonces ISAT pasaba películas que de otra manera solo veías yendo a un festival. Yo soy muy amiga del que fue durante muchísimos años el programador de ISAT, y tenía el trabajo hermoso de decidir, o sea, ir a festivales y comprar, digamos, los derechos y aparte decidir a qué hora pasaban, qué película, cuándo la repetían, digamos, como armar la famosa grilla de una programación que, como dijimos, era lineal. Entonces, vos veías algo y lo veías a determinada hora y podía tener una repetición o lo que fuera, pero lo veías a esa hora, los miércoles a las 3 de la tarde, los sábados a las 12 de la noche. Yo me acuerdo una vez que me separé de un novio y por Cosmo pasaban Sex and the City doblado al español toda la noche y me ayudó muchísimo. Yo siento que fue mejor que la terapia. Pero bueno, yo sabía que a esa hora tenía como un clonazepam en forma de serie de televisión. Entonces, la televisión abierta era eso, una televisión gratuita, lineal y, como dijeron por allá, muy importante, ¿cómo se financiaba? Con publicidades. De hecho, ¿saben cómo se dice telenovela en inglés? Soap opera. ¿Por qué se dice soap opera? No. Porque promoción. También podríamos decir una nueva acepción porque podías verla mientras lavabas los platos. Pero porque te mintieron mal. Igual era re verosímil, pero no, no era eso. Sino que es lo que dicen por allá, que es que los anunciantes, digamos, justamente porque el target eran amas de casa,
y probablemente lo veían mientras lavaban los platos, pero los anunciantes eran originalmente marcas de jabón, y ahí quedaron las soap operas, que fíjense que es un producto definido por su anunciante, o sea, la tele abierta se financia con anunciantes. De hecho, si piensan, por allá habían hablado de los programas de entretenimientos, teníamos los famosos chivos, que hoy en día están como reconvertidos en otra cosa, que era de repente un presentador estaba diciendo, hola, voy a presentar al participante número 3, y antes de presentar al participante número 3 te tiraba que en este negocio de electrodomésticos podías comprar un lavarropas o lo que fuera, y ahí te metían como la publicidad dentro del programa, lo cual era mucho más caro que ponerlo en la pausa porque la gente estaba mirando. Después, aparece la televisión por cable, ¿sí? En un momento, más o menos en los 80. ¿Y qué cambia en la televisión por cable y qué sigue igual? Sí, acá. Empiezan a entrar canales internacionales. Ok. ¿Cómo? ¿Empieza a ser paga? ¿Por qué había más posibilidad de ver más cosas? Exacto, porque había más canales. No es que en un mismo canal tenías más cosas, sino que es otro concepto. Fíjense que en la televisión abierta tenemos lo que se llama, si leen los libros españoles de series, hablan de canales generalistas. Los canales generalistas son, por ejemplo, los que no sé si, creo que acá también tenían Telefe, ¿no? O Telefe Internacional o algo así, como un canal que pasa un poquitito de todo, ¿no? Un poquito de cine, un poquito de entretenimiento, es un noticiero, como un poco de todo. En cambio, en la aparición del cable, ¿qué genera? Que haya canales mucho más específicos, donde tenés... Claro, exacto. Un canal de documentales, un canal utilísima, que solo hace manualidades, un canal de cosas de entretenimiento, ¿no? El canal de música, por ejemplo, aparece en MTV, no hubiera sido posible sin la aparición del cable. Y en algún lugar también dijeron el tema de que era pago, ¿no? ¿Qué significa que era pago? Los canales, por lo general, salvo los que son estatales, o sea, la tele de aire también eran canales privados, muchos, ¿eh? No tiene que ver con privado o público. Bien, no hay publicidad, más o menos, porque no es que no había publicidad, pero suscripción. ¿Qué significa suscripción? Yo repito para la grabación, para lo que vos... Bien, vos le pagabas no necesariamente al canal, sino a una empresa. ¿Y esa empresa qué te ofrecía a cambio? Una selección de canales. Buenísimo. Y entonces esos canales, ¿cómo vivían? ¿De qué vivían? No sabés. Bueno, es importante que lo sepamos, porque para entender lo que está pasando hoy tenemos que entender cómo se financia. O sea, porque si vos querés que te paguen por hacer tu serie, tenés que entender que esa plata de algún lado sale. Entonces hay que ver quién te está pagando, por qué. Entonces, cuando aparecen en los canales de cable, lo que pasaba era que digamos, vos le pagabas, por ejemplo, acá, no sé, o en Argentina, cuando digo acá, en realidad me estoy refiriendo a Argentina, pero calculo que sería similar. Allá teníamos una empresa muy grande llamada Cablevisión. Entonces le pagabas a Cablevisión y Cablevisión te proporcionaba por una tarifa plana, digamos, vos pagabas, no sé, lo que serían hoy 10, 15 dólares por mes, y por esos 10, 15 dólares te ofrecían al principio, no sé, 30 canales, y después 70 canales, y después 150 canales, y tenías como el básico, el otro que capaz tenías los de deportes y no sé qué, pero vos pagabas siempre lo mismo, y Cablevisión le pagaba a esos canales como también una tarifa plana, depende, no le pagaba a todos los canales lo mismo. Había algunos canales como que valían más y les pagaba más, y a otros les pagaba menos, por eso era un acuerdo interno de Cablevisión que vos realmente no tenías idea. Pero ese mismo canal no era exclusivo de Cablevisión. Digamos, había un canal, por ejemplo, de películas que tenía un convenio con Cablevisión, otro convenio con otra cablera de otro lugar, ¿no? Entonces cada canal hacía como sus convenios con estas cableras,
y además tenían publicidad. Lo que pasa es que la publicidad era mucho menos que un canal de aire. Ahí voy. Entonces, de repente empezamos a poder ver películas por la tele, pero que no tuvieran cortes. No en todos los canales, porque fíjense que siempre hubo canales tipo Space, o sea, tenías canales que no tenía cortes y tenías otros canales que sí, que igual tenías cortes comerciales, que muchas veces vieron que lo que te pasan son mismas publicidades del mismo canal y no tenés tanta publicidad. Bueno, porque es un sistema un poco mixto y que muchos de esos canales lo que hacen es, ¿saben lo que son las ventanas de exposición? ¿Sí, no? Bueno, se habla de ventanas, por ejemplo, la primera ventana para una película suele ser el cine. Dentro del cine suele ser un festival, después las salas comerciales, después hay dentro de los canales de cable hay algunos que tienen como películas más nuevas y otros que tienen películas más viejas, entonces como que depende del nivel donde está ese canal, solían tener más o menos publicidad y solían ser como canales más prestigiosos o menos prestigiosos. Pero se financiaban principalmente con esta suscripción. Allá había una pregunta. No, te quería preguntar, tipo, los cables en ese tiempo te daban, porque incluso hasta cuando yo era chico, hasta hace 10 años atrás por ahí, tipo te ofrecían un mes gratis de canales HD, o sea, eran canales que veías mejor la imagen. Sí. El cable te hacía lo mismo, por ejemplo, te daba 60 canales por un mes gratis y tenían los 60 canales, pero cuando se terminaba y no pagabas un porcentaje más, te lo sacaban. Bueno, pero ahí estás hablando eso sería casi como una estrategia de marketing de que como medio de dealer, del primero te lo regalo, después el segundo te lo vendo. O sea, como que te daban una promoción, pero igual seguía siendo pago. O sea, te daban una promoción de, no sé, 3 meses gratis o... Vieron que, por ejemplo, ahora HBO, no sé, el primer capítulo de Game of Thrones lo deja abierto para todo el mundo, para que te enganches y después quieras pagar HBO como para seguir viendo. Pero eso es una promo, digamos, no deja de ser que igual se financia con la suscripción. Dentro, digamos, del cable, en un momento aparecen los llamados canales premium. ¿Qué es un canal premium? Juro que todo esto tiene un payoff en la historia de la televisión. Vamos a llegar a algo. No sepan porque el cable está un poco en declive, pero... No, porque estamos en un momento de transición. En Argentina también, ¿eh? Está. Sí. Pero bueno, no sé si tienen tan claro cómo se financia cada uno de estos canales. Pero ¿qué es? Ahora que agarraste el micrófono, ¿qué es un canal premium? Sí. Un canal premium es un canal que tiene señales de las más caras. Muy específicas. Pero no está definido por eso. Pero ¿cómo se financia un canal premium? Es muy importante y fundamental para la historia de la tele. Aparte, pagás aparte. Piensen que vos pagabas, por ejemplo, $10, $12, 70 canales de televisión y pagabas $10, $12 solo HBO. Entonces, fíjense la diferencia entre esos $10, $12, lo que le quedaba a cada canal, y que esos $10, $12 de repente era solo para HBO. O sea, el primer crowdfunding lo hacen los canales premium de televisión, porque empiezan a tener una financiación directa. O sea, el espectador financiaba directamente el canal de televisión. Y de hecho, empiezan a medir como muy uno a uno, antes de que exista la Big Data, qué contenidos funcionaban y qué contenidos no funcionaban a nivel de suscriptores. Por ejemplo, se estrenaba Los Soprano y la gente se suscribía y terminaba la temporada de Los Sopranos y la gente se desuscribía. Entonces, ahí había algo donde era muchísima plata, porque aparte no eran canales que tuvieran contenido original todo el día. Entonces, no es que esa plata la usaban para generar 24 horas de programación, sino que tenían como un momento premium en determinados días a determinada hora donde estrenaban sus series nuevas. Entonces, todo esto que les estoy contando, la aparición de los canales premium y otro temita que ahora vamos a ver, dio esto que se llamó la tercera edad dorada de la televisión. Y todas estas series que ven ahí, sin esas series no tendrían ninguna de las series que tenemos hoy en día. Y todo, digamos, la manera de contar cambió para siempre con estas series.
y tuvo que ver todo con los canales premium y con un avance tecnológico que a ver si se imaginan cuál fue. Sí. ¿Por qué las cámaras digitales? No. Por allá. Las plataformas todavía estamos hablando de 10 años después. Fíjate que estamos en el 99. Internet, algo que ver, pero no estoy hablando de Internet. Los blogs son una consecuencia de Internet. Algo físico, ¿qué? No, también después. ¿Qué pasó más o menos cuando sale Lost? Los Soprano. ¿Qué pasó en la industria y qué pasó a nivel tecnología de visualización? ¿Qué? DVDs. Sí, DVDs. Suena muy bobo, visto desde hoy, porque ya no sabemos ni lo que es un DVD. Pero, aunque usted no lo crea, la aparición del DVD... Bueno, estas son otras series de la tercera edad dorada que se las dejo un ratito mientras abro el DVD. Todas estas series deberían verlas todas, porque son todas buenísimas. Cuando aparece el DVD, aparece un nuevo esquema de negocios para toda la gente que hacía series, que tenía que ver con que, más allá de la publicidad o las suscripciones que vendían en la primera vez que pasaban la serie, tenían gente que quería volver a ver la serie o gente que no la había visto en vivo y quería comprar la serie y estaba dispuesta a pagar mucho dinero por tener esos DVDs de la serie. Se empezó a mover, no plata, mucha plata a nivel, no sé, la plata que mueve el fútbol o la plata que mueven como los grandes eventos en vivo, en la venta de DVDs. O sea, un negocio que en un momento no existía y al segundo después existía y era gigante, la venta de DVDs. No sé si se acuerdan lo que era, no sé, Virgin Records o Musimundo, o que vendían las temporadas y salían muy caras. O sea, era mucha plata que uno pagaba, sí. Con los VHS vendían películas, pero pensá que, a ver, hay algo que tiene que ver también con la tecnología, que es cuántos VHS tendrías que tener para poder tener una temporada de Los Sopranos. Tendrías que tener 13 VHS, es algo que no entraría, digamos, no es redituable, no entra en ningún depósito. En cambio, con los DVDs, en un espacio así, podías tener, en principio, en un DVD entran varios capítulos. En un VHS te puede entrar, no sé, 2. Entonces, creo que tiene que ver con eso sobre todo. Pero bueno, cuando aparece el DVD, aparece esto de la venta de DVDs. ¿Y en qué cambia, digamos, además de que empieza a entrar plata y plata y plata y plata? ¿Qué pasa con la aparición del DVD, con la narración que antes no existía? ¿Por qué cambia para los guionistas? Todo de una, eso sería como para el adicto, pero ¿por qué cambia narrativamente? Sí. Voy a repetir lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? Juan Pablo. Voy a repetir lo que dijo Juan Pablo, porque está perfecto. Dice, ahora están todos los capítulos conectados, porque si te perdés de uno no pasa nada, porque lo podés ver de vuelta, ¿sí? Lo podés ver cuando vos querés. Entonces, la aparición del DVD lo que hace es que podamos ver los capítulos en orden. Bueno, también aparece, este libro es buenísimo, aparecen los showrunners. Lo que pasa con la aparición del DVD es que ya no se dependía de que la gente, digamos, de tener que empezar siempre de cero, ¿no? Porque piensen series como CSI o, no sé, La Ley y el Orden, que cada capítulo anuncia un nuevo misterio que se va a resolver en ese mismo capítulo, teniendo en cuenta que yo puedo haber prendido la tele ese día y lo tengo que entender. O lo mismo lo que les decía antes, el melodrama. Digamos que el melodrama es la primera serialización larga, porque son 200 capítulos, pero yo puedo agarrar una telenovela en cualquier momento y me van a repetir tanto la información que voy a saber que tal es hermana de tal, que tal se acostó con tal, que esos dos son hermanos pero también se acuestan, o sea, todo lo voy a saber no importa en el momento en que me sume a la serie. Pero como dice él, recién cuando los creadores se pueden asegurar de que el espectador va a ver los capítulos en orden y los va a ver todos,
que pueden empezar a complejizar el relato de una manera que hasta ese momento no se podía. Y eso realmente no se lo pueden imaginar, pero fue como si le sacaran el chaleco de fuerza a los escritores, porque de repente tenían un terreno que era mucho más grande que una película, que no solo era mucho más grande que una película, porque no es lo mismo que hacer una película de 13 horas. Cuando escuchen a alguien diciendo que una serie es una película de 13 horas, que cambien de canal. No es una película de 13 horas, porque no solo, digamos, son capítulos, sino que uno lo ve a lo largo del tiempo. O sea, no lo ves en, digamos, una serie tradicionalmente, supongamos, las series de hoy en día, no sé si alguien está viendo, ¿cómo se llama la nueva Game of Thrones? La Casa del Dragón. Vos la ves cada domingo y después tenés una semana, ¿no? Como pasa el tiempo en tu vida real pasa el tiempo y pensás y tenés tiempo para hablar con tus amigos, internet, que habían dicho por acá, entrás a foros, entrás a blogs, ¿no? Como discutís con otra gente, elaborás teorías. Hay algo del paso del tiempo que no es solo en la narración, es en la vida del espectador. Y entonces se digiere de otra manera esa información. Entonces, se complejiza muchísimo el relato. O sea, todas estas series que habíamos visto antes, Lost fue como el ejemplo de un relato que hubiera sido imposible antes del DVD, porque aparte piensen que se empiezan a dar cuenta que tienen que hacer algo que la gente quiera volver a ver para que compre el DVD. Entonces empiezan a dejar como pistas cada vez más ocultas, queriendo que haya como esta, lo que se llama forensic fandom, que es como los fans tipo forenses que van a ir a buscar esa pista y la teoría y que se van a juntar en los foros y en los blogs y van a elaborar cosas. Sí. El musical en el teatro, todo eso, el negocio del DVD, ¿permitió eso también? Sí, el negocio del DVD justamente permitió que se volviera todo mucho más de nicho. ¿Qué significa esto? Que cada vez hubiera series para audiencias más específicas. Pensá que antes no solo los canales eran generalistas, sino que el contenido era generalista, lo que yo le llamo el amoxidal, como amplio espectro. Tenía que ser para la abuela, para el nieto, para los padres, ¿no? Como para toda la familia, el famoso para toda la familia. Y de repente la aparición del DVD y todas estas tecnologías que estamos viendo, o sea, el canal premium, que empieza a aparecer contenido más adulto, por ejemplo, y unas cosas que ahora vamos a ver, hace que de repente hay una serie para cada persona, para el que le gusta el musical, o sea, aparece también con el cable, por ejemplo, los canales de música y aparece el videoclip como ya un género en sí mismo y aparecen también, igual eso ya es con el VHS, ¿se acuerdan que vendían los VHS con, yo me acuerdo que tenía el de Big Ones de Aerosmith con todos los videoclips de Alicia Silverstone, que antes de los 90 no existía eso como concepto, que vos te fueras a comprar los videoclips de determinado álbum, determinado artista, y vos ya estoy contando algo que es prehistoria, habla de lo vieja que soy, pero bueno, acompáñenme en esta. Bueno, aparte del DVD, aparece algo que hoy en día también parece medio prehistoria, que es el tivo. ¿Saben lo que es el tivo? Allá, sí. ¿Para grabar qué? Para grabar la tele, claro. Hoy en día, ¿quién tendría algo para grabar la tele? Pero bueno, es un aparatito que podríamos decir que fue como de transición entre la que era tele abierta y hoy en día que tenemos una streamer, que era que vos lo programabas y grababas el contenido que vos querías. Vieron que después de ese aparato, que era un aparato externo a la cablera, ya, por ejemplo, Cablevisión, no sé, te ofrece el contenido digital y te ofrece dentro del mismo pack que vos tenés, que vos podés grabar determinados contenidos. Bueno, el tivo funciona de la misma manera que el DVD. O sea, no te tenés que comprar el DVD, pero vos teniendo, por ejemplo, la suscripción a HBO, podés grabar tus programas y tenerlos en tu tivo y también verlos todas las veces que quieras y en orden y volverlos a ver y discutirlos con tus amigos, etc. Y eso también generó que la narración se complejice. Bueno, todo esto ya lo dijimos. Se podían ver en orden. Con el VHS también se podía grabar, pero
hay algo también de la aparición de Internet y de poder charlarlo con otra gente, los foros, las teorías, que cambiaron un poco, ¿no? Como todo esto. Bueno, entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a aparecer nuevos relatos, ¿sí? Temporadas más cortas, porque ¿alguien sabe cuánto eran las temporadas antes de la tele de cable? ¿Cuánto tenía una temporada, por ejemplo, de CSI o de Lost, inclusive? Porque Lost, aunque no parezca, es una serie de aire. De 23 a 25, ¿sí? Las temporadas eran de 23 a 25. Cuando empieza el cable, empiezan a ser temporadas más cortas. ¿Por qué? No, son del mismo... O sea, duran más o menos lo mismo. No. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta más fácil? ¿Por qué Game of Thrones tiene 10 episodios y no 13? El público, ¿vos creés que creés que si les das más dragones no van a querer más dragones? Quieren más dragones. Pero, ¿qué pasa con los dragones? Son caros, claro. Digamos, lo que empieza a pasar, piensen que se paga por episodio una serie y esto de que empiezan a aparecer los artistas, directores de cine, actores de cine, ¿no? Que cobraban un montón de plata y empiezan a estar en la tele, era muy caro, no se podía sostener. Y aparte hay algo en relación a la calidad que se empiezan a dar cuenta que el sistema de producción de 24 episodios por temporada es muy difícil hacer una serie que no sea autoconclusiva, que sea serializada. Por eso, digamos, Lost tenía capítulos de relleno, tenía capítulos buenísimos y tenían capítulos que eran para el olvido. Entonces, lo que empezaba a pasar era que no se podía sostener creativamente todo, porque aparte en esa época era todo, no era como ahora que estrenan cuando quieren, todos los años se estrenaban siempre, o sea, estaba la temporada donde se estrenaban series que eran siempre el mismo mes, las series de alto perfil se estrenaban siempre en la misma temporada, o sea, estaba como todo muy, muy reglado, como era, o sea, muy industrial. El Writer's Room entraba tanta semana, tal día, se entregaban los capítulos tal otro día, y era insostenible las temporadas de 24 capítulos con esa calidad de relato, digamos, y esa complejidad de relato. Y aparte, a nivel producción, porque empiezan a filmar, bueno, todo esto estoy haciendo como un muy rápido, pero todo ese timeline que veían antes de las series nuevas, por ejemplo, lo que pasa con las comedias es que salen del estudio, salen del multicámara y empiezan a filmar single cámara. O sea, todo lo que ustedes conocen hoy, no sé, Fleabag, cualquier comedia que les guste, The Office, lo que fuera, no existiría sin Arrested Development, sin series que empezaron a hacer algo. En principio dijeron chau a filmar multicámara, vamos a filmar una comedia como en cine. Eso no se pensaba, o sea, era algo donde ni se discutía que la sitcom se hacía multicámara, se grababa, digamos, en un estudio con público en vivo, con risas en vivo. O sea, cambiar eso fue realmente revolucionario para el momento. Entonces, aparece algo donde aparecen canales más especializados, todo más especializado y el relato se sofistica un montón. ¿Qué pasa después de esto? ¿Cuál es la siguiente revolución? Internet ya teníamos. Computadoras ya teníamos. Pará. Bien. Netflix. ¿Alguien sabe la historia de Netflix? Sí, acá Juan Pablo era. Juan Pablo sabe un montón de cosas. Te prestaban. Vos nunca fuiste a un videoclub. Bien. Te los mandaban por correo. Para mí era lavado de plata. O no entiendo el sistema postal de Estados Unidos. No entiendo cómo puede ser redituable que te manden por correo un DVD y vos después lo devuelvas por correo y pagues $3. O sea, no entiendo cómo funcionaba bien. Bueno, de hecho no funcionó.
O sea, de hecho tuvieron que decir, che, tal vez vamos a tener otro sistema de negocios. Pero durante todo un tiempo funcionó y fue algo donde como que dijeron, bueno, en vez de tener un Blockbuster, o sea, un videoclub donde la gente va y alquila los DVDs y qué sé yo, y tenemos empleados, tenemos un local, lo descentralizamos, medio Mercado Libre o eBay o lo que sea, y le mandaba el DVD a la gente a la casa y la gente alquilaba, justamente, ¿alquilaba qué aparte de películas? Alquilaba los capítulos de las series. O sea, hoy en día, digamos, probablemente no lo vivieron, pero yo me acuerdo lo que era, por ejemplo, estar viendo, no sé, Los Soprano y ir al videoclub y alquilarme el DVD 3 de la temporada 2 de Los Soprano y sabías que tenías por delante 4 episodios que iban a estar buenísimos y que aparte dependía cómo era el alquiler, o sea, porque algunos alquileres eran por un solo día, entonces sabías que tenías que tener el tiempo para que no te cobraran un segundo día y verte los 4 capítulos que venían en ese DVD. Acá dicen sí, o sea, ustedes lo han vivido. Bien. Entonces, cuando aparece Netflix, era un sistema que te mandaban por correo, lo tenías más días, no los tenías un solo día, lo tenías 3, 4 días y después lo devolvías por correo. Rápidamente, aparte a mí me llamó la atención, hasta astrológicamente, que cuando surge Netflix, o sea, Netflix es creado a final del 97, sale en el 98, pero la creación como la sociedad anónima es en el 97, que es el mismo momento que empieza la tercera edad de oro. O sea, es como muy raro, pero en el mismo año surge Netflix medio en las sombras, porque en ese momento no era un jugador. En el año 2007 aparece la plataforma online de Netflix, donde lo que hacía Netflix era lo mismo que hacía por correo, pero como dijeron por allá, en la computadora. Vos en tu computadora podías alquilar películas de Netflix que no eran de Netflix, eran de otras personas que Netflix medio regenteaba y las podías alquilar y verlas en la computadora. ¿Sí? ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo? ¿Netflix empieza a producir allá, Enrique? Netflix empieza a producir, sí, exactamente. Entonces, primero empieza a adquirir contenido original solo para la plataforma, deja de, paulatinamente, deja de mandar DVDs por correo. Y en el 2013 Netflix estrena su primer serie original, que es House of Cards. Que yo no puedo transmitirles lo que fue para la industria que una serie dirigida por David Fincher, protagonizada por Kevin Spacey, con la plata que tenía el piloto de House of Cards, y llamada en ese momento serie de televisión, porque no existía ni la palabra streaming, o sea, no existía en el lenguaje, al menos coloquialmente, digamos, fuera de la industria, que una serie de televisión dirigida por David Fincher no hubiera salido nunca por televisión. De hecho, hubo un debate muy grande ese año en los Emmys porque Netflix presenta House of Cards como mejor serie dramática de televisión y hay todo un grupo de gente, otros canales básicamente, que dicen no puede competir porque no salió por televisión y fue como todo un debate. House of Cards gana un montón de Emmys ese año y fue como ¿cómo House of Cards gana un montón de Emmys? Y ahí Netflix empieza a producir su propio contenido. ¿Y cómo hace plata Netflix? Por suscripción. Pero ¿qué pasa con Netflix a diferencia de un canal premium de cable? Exacto, habíamos dicho canal de cable, por más premium que sea, la programación es lineal. En cambio, en Netflix, ¿cómo? No solo pausas, sino que desaparece esta figura que yo decía de mi amigo que programaba ISAT, desaparece la figura del programador. Vos sos tu propio programador, que fíjense, también acá spoiler a lo que está pasando hoy en día, que lo que al principio aparece como una total libertad y como un beneficio, sé tu propio programador, con el tiempo empieza a ser algo que la gente empieza a decir, che, me gustaba un poco cuando me decías lo que tenía que ver o me guiabas un poco. Ahí aparecen como las recomendaciones, el algoritmo, e incluso, no sé si lo tienen, porque fue como medio una prueba piloto que pusieron y sacaron. Vieron que Netflix en un momento puso la opción de tipo telelineal, que vos ponías como mostrame, para poder hacer zapping, que te mostraba contenido random. Porque la gente en algún punto también es una acción
como desgastante tener que elegir todo el tiempo lo que vas a ver, decidir lo que vas a ver. Hay algo como de apagar el cerebro que tiene que ver un poco con la tele históricamente, que es como prendés y hay una persona que ya decidió por vos, hay una programación que es externa a vos. Bueno, cuando empieza todo esto, hay un periodo que yo llamo como de transición, donde empiezan a aparecer, por un lado, otras streamers puras, como Amazon Prime. ¿Por qué digo streamer pura? Porque en realidad no es pura porque es el sitio de video de una empresa que se dedica a otra cosa, pero streamer pura en el sentido de que no es que hay un canal de aire o de cable que se llama Amazon, sino que solo tiene contenido en streaming. En cambio, hay todas otras streamers que son la versión online, o durante un gran tiempo eran la versión online de tal cosa, tipo el streaming de Telefe, el streaming de HBO, el streaming de CBS, ¿no? Era como el canal que su principal negocio era cable, premium o de aire, y que aparte tenía la versión online para que la gente pudiera tenerlo, contenido, ¿cómo se llama? On demand, ¿sí? Cuando vos querés, en el momento que vos querés, y sigue siendo por el pago de suscripción. Que muchos, y ahí empieza a aparecer como un quilombo, vos pagabas el cable y con esa pagada de cable, todavía hoy estamos en un sistema medio así híbrido. Yo pago el cable y con ese cable que yo pago tengo acceso a determinadas streamers que son de los canales de cable que ya estoy pagando. Pero al mismo tiempo empiezan a aparecer los llamados cable cutters, o sea, los que se cortan del cable y que entonces ya no pagan cable, entonces pagan solo la versión online sin tener cable. Y un montón de cosas en el medio, sí. Está buenísimo lo que él dice. Fíjense que antes de todo esto, los programas de hace 20 años no los podías volver a ver, salvo un canal histórico argentino, del cable argentino llamado Volver, que pasaba un montón de tele vieja, básicamente. Pero bueno, más allá de Volver, es cierto lo que dice él, que lo que permite el streaming, igual hay algo, yo les estoy haciendo un resumen muy salvaje, porque cuando aparece el cable, también el cable, lo que no era el momento como, no sé, en la hora pico, también pasaba contenido viejo. De hecho, gran parte de la tele en Estados Unidos vive gracias al llamado syndication. ¿Saben lo que es syndication? Syndication es un sistema por el cual cuando una serie de televisión llega a 80, 90, 100 episodios, entra en este sistema de syndication donde puede venderse a cableras para pasarse, en vez de con su emisión original, que es semanal, para pasarse diariamente. Entonces, ¿se acuerdan cuando teníamos, por ejemplo, Sony Entertainment y te pasaban Friends todos los días, tipo de lunes a viernes, o sea, a las 7, 7 y media, 8, 8 y media, veías capítulos de Friends, de Seinfeld, los veías como, bueno, toda la serie y después volvía a empezar? Bueno, eso es syndication. Cuando un contenido que originalmente era premium y se pasaba una vez por semana, se pasa como si fuera un programa diario. Entonces, cuando una serie se vendía en ese sistema, básicamente todos los que habían hecho la serie ganaban un montón de dinero, que es también lo que está ahora puesto en cuestión. ¿Qué pasó el año pasado? La huelga de guionistas, ¿sí? Ajá. Huelga de guionistas, de actores, que tiene que ver con cosas como la syndication y los llamados residuales, que es que las streamers no están pagando o pagan 2 mangos por volver a pasar determinados contenidos. Y justamente los canales de cable, los canales de aire se están muriendo. Está siendo ahora de repente lo que surgió como la versión online de... Ahora se invirtió. Ahora el canal de cable es la versión de cable de lo que es la plataforma online, que es lo que tiene muchos más espectadores. Entonces, lo que dicen los sindicatos en Estados Unidos es, che, no nos están pagando estos residuales. Las streamers, aparte, muchas son muy como celosas de su data y no dan digamos, como si fuera el rating, o sea, no sabés quién vio qué, en dónde, cuántas veces, y entonces, bueno, es toda esa pelea. Hubo un momento
digamos, de esta convivencia antes del paro, o sea, 2017, 2018 hasta el 2021-22, que hubo un momento de oro absoluto para todos los creadores, que era que de repente todo el mundo estaba produciendo contenido. Los canales de aire producían contenido, los canales de cable producían contenido, los canales de cable premium producían contenido y las streamers producían contenido y productoras privadas con capital privado también producían contenido, pensando que se lo iban a vender a alguno de estos 200 lugares donde podías vender el contenido. Entonces empezó a pasar esto del boom del contenido, ¿sí? Que todo el mundo estaba haciendo cosas y el problema era que la gente no podía llegar a mirar todo lo que se estaba filmando, todo lo que se estaba produciendo. No había suficientes guionistas para escribir todo lo que estaba escribiendo, no había suficientes actores ni directores, o sea, era como una locura, les juro que fue así. Les recomiendo mucho esta serie. La serie es bastante malísima, pero explica muy bien, porque cuando uno escucha esto decís, pero ¿y cómo se financia todo eso? Porque no era redituable. O sea, si vos haces la cuenta, decís, che, yo pago $10 por Netflix, ¿no? Y Netflix produce todo esto. ¿Cómo hace? O sea, no es que con mis $10, no era como HBO al comienzo, ¿no? No es que con esos $10 producían 3 series. Con esos $10 están haciendo un montón de series carísimas, un montón de temporadas. O sea, no me dan los números. Porque aparte no tienen publicidad. Entonces, ¿qué pasa? También hacen películas. Sí, todo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es otro modelo de negocios donde son compañías que cotizan en bolsa, donde en realidad tienen inversores que están apuntando. Por eso les digo, en esta serie se entiende bastante bien cómo es el modelo de negocios, pero que en algún punto es un modelo de negocios que excede, no sé, $10 y eso va a un fondo común donde se produce la película. Sino que hay gente que está invirtiendo en estas compañías porque creen que la compañía va a hacer plata y, bueno, lo que pasó fue que en un momento, como la burbuja inmobiliaria del 2008, todo esto explotó. O sea, se hizo evidente que no era redituable, que esa plata no se iba a recuperar nunca y que si seguíamos haciendo Game of Thrones 1, 2 y 3 y dragones cada vez más grandes, no había manera de recuperar esa plata. Entonces, llegamos al el paro del año pasado directamente. Ya todo esto llevó a que no se produjo durante meses. Y pasó algo cuando fue el paro, que fue que todo el mundo predecía que, bueno, de esto salimos rápido porque se va a necesitar contenido. O sea, son 6 meses que no se produjo nada, no se escribió una sola línea y se va a necesitar contenido. Ahora, ¿qué pasaba? Se había producido tanto en los años anteriores que había directamente en carpeta, cuando digo en carpeta no es escrito, filmado, cosas que no habían salido, o sea, tenían tiempo para seguir programando, siguió saliendo contenido nuevo, realmente no se sintió casi, o sea, a nivel programación, no se sintió este parate, no fue que salieron desesperadamente a hacer contenido. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día, en el momento actual? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que está pasando en la industria? La crisis que dije al principio, pero entendamos un poquito más. ¿Cómo se traduce esa crisis? ¿Qué otra cosa pasó? Sí, la inteligencia artificial, digamos, de todo el quilombo en el que estamos, te diría es el menor de nuestros problemas. Denle el micrófono a esa señora, por favor. Vení a dar la clase conmigo. No, que los estudios de Hollywood se están comprando a las streamers y las streamers se están fusionando y despidiendo gente a lo pampa, ¿no? Hay como una especie de reestructura y achique para que el negocio vuelva a funcionar. Y además están cambiando los modelos de contrato con los productores, ¿no? Volviendo a hacer que financien y volviendo a darles derechos sobre lo que tienen. Ojalá. Un poquito, sí. Menos de lo que deben, siempre. Bueno, traduzco un poco lo que dijo Inés. Lo que está pasando es que todos estos actores que yo les contaba, que de repente en el 2018 tenías 50, 60, 100 lugares a los que ir a llevar tu serie, de repente ahora son 3. O sea, tal se unió con tal,
que fue comprado por la compañía tal y que entonces estas 3 empresas ahora son media. Y estos 2 en realidad son la misma empresa que son también vendidos a una sola empresa y finalmente entonces los canales de aire ya si no tienen una streamer asociada no pueden producir porque no les da el presupuesto. Entonces finalmente tenés 4 lugares a los que podés mandar tu proyecto. Estoy exagerando un poco, pero no tanto. Y si esos 4 lugares te dicen que no, bueno, besos, andate a tu casa. Entonces, aún así se está produciendo muy poco y hay algo del sistema que está agotado. Entonces está empezando a haber una vuelta a la publicidad. Por eso volvemos al comienzo, que es todo este sistema de suscripción donde yo pagaba una plataforma y tenía un montón de contenido. ¿Qué empezó a pasar? En el momento este que yo les digo de, tipo el Viva la Pepa, que teníamos un montón de series, ¿qué pasaba? ¿Viste cuando alguien te dice, che, ¿viste la serie de tal cosa que está en Hulu? No tengo Hulu, pero tengo Amazon, tengo Disney, tengo Apple TV. O sea, de repente tenías 4 plataformas y sin embargo no tenías todas. O sea, cada, no sé, Paramount tenía su plataforma, Star Plus tenía su plataforma. Entonces de repente estábamos pagando un montón de suscripciones y aún así no podíamos acceder al contenido que queríamos ver. Entonces, hay algo de eso que tampoco era sostenible porque la gente no podía pagar $100 por mes para tener, o sea, yo les digo, es mi trabajo y hago esto para vivir. Y aún así, tengo muchas plataformas, pero no puedo tener todas. O sea, tengo Movie, tengo Filmin, hace poco di de baja Apple porque dije, bueno, no sé, tengo HBO, tengo Netflix, tengo Amazon, tengo Disney, pues tengo hija. Entonces, es insoportable. Entonces, se empezó a hablar de que iba a empezar a ver como una especie de combos, o sea, como una empresa mayor que te ofrecía, por ejemplo, vos pagás el pack como los pochoclos y los nachos y la coca, bueno, vos pagás el pack no sé qué y entonces te incluye Amazon, te incluye Netflix, te incluye tal cosa. Entonces, finalmente es como un poco una vuelta al cable, ¿no? Porque vamos a pagar como una streamer de streamers que adentro va a tener streamers, un poco el cable. Aparentemente, si ustedes me preguntaban hace 3 años, yo les hubiera dicho, vamos hacia ahí. Hoy en día, no sé. Está pasando otra cosa, además, que a mí me asusta un poco, pero me parece que no se puede detener. Que es que empieza a aparecer la posibilidad de volver a ser financiados por publicidad incluida en la programación y no por suscripción. Les puse todos estos acrónimos que me cuesta un montón acordármelos, solo para que entiendan que estamos en un momento en que todo esto está cambiando y ni siquiera les estoy hablando de YouTube, ni siquiera les estoy hablando de TikTok ni de otras cosas. O sea, traté de acotar a las streamers y los canales y el contenido como de series largas, no contenido brevísimo de celular. ¿Qué son las FAST? Que ven ahí, free ad support, o sea, contenido libre de, digamos, contenido gratis bancado por publicidad en streaming. ¿Qué sería eso? ¿Qué se imaginan que es? Sí. Sí, pero ¿a qué se le llama fast? Digamos, en el sentido de qué tipo de transmisión es. Si Netflix fuera gratis, ¿sería un fast o no? No, ¿por qué? Son todos conceptos que vinimos viendo. ¿Qué sería un fast? Contenido gratuito, pero bancado por publicidad y de streaming. ¿Cómo? YouTube puede ser un soporte, pero no necesariamente. Tiene que ver con... Sí. No, tiene que ver con que es un contenido lineal. O sea, que hay una programación. ¿Qué? La tele abierta, pero en este caso de streaming. ¿Vieron esos canales? Por ejemplo, hoy en día los famosos canales de streaming que tienen entrevistas o que tienen lo que sea, que tienen publicidad, que son gratuitos, pero vos no elegís qué mirás, sino que si pones a las 5 están estos hablando y si pones a las 7 hay otros que están hablando. Bueno, es lineal,
es por streaming y es gratuito y está bancado por publicidad, pero vuelve a ser lineal. Después tenés, digamos, la diferencia del FAST con el llamado AVOD, que es video on demand, pero bancado por publicidad. ¿Esto qué sería? Este sería el Netflix gratis con publicidad, que tiene un montón de sub. Y después tenés el SVOD, que sería el Netflix de hoy. O sea, el streaming que vos elegís y pagás una suscripción. ¿Cuál es la diferencia con el otro? El TVOD. Pagás lo que querés ver. Yo pago una sola película, o sea, alquilo una película o compro una película. O sea, fíjense la cantidad de opciones que estamos teniendo porque hay una crisis, o sea, no se soporta más pagando $10 que yo tenga todo el contenido de Netflix. Entonces vamos hacia algún lugar. De hecho, Disney Plus, sin preguntar, te sigue cobrando lo mismo y te metió publicidad. O sea, de repente ahora cada 10 minutos me aparece una publicidad de algo. También todo esto tiene un montón de sub cosas que tienen que ver con que, por ejemplo, en el FAST, la publicidad es la misma para todo el mundo, como cuando ves un partido de fútbol, y en otros sistemas la publicidad es direccionada. O sea, hay una publicidad para él, una publicidad para ella, una publicidad para ella. Sí. Totalmente. Pluto TV es un sistema así. Sí, es un FAST. Bueno, así era, era como insoportable. Bueno, eso era bienvenido a la televisión abierta. Por eso digo, hay algo, por eso empecé por donde empecé, siento que hay algo donde con toda la tecnología que estamos teniendo ahora, fíjense que estamos volviendo a hace 50 años. Digo, para pensar, ¿no? ¿Cómo? No entiendo el... Digo que en Netflix volvimos a los estrenos escalonados. Ya no suben todos los capítulos juntos y empiezan sí, a bueno, subir pero un capítulo por semana o un capítulo... sí, pero eso no deja de ser como... O sea, siento que ahí no hay como un cambio... Creo que al revés, el cambio era subir todos los capítulos juntos, que creo que no le hacía bien tampoco a la tele, porque te impedía como la charla entre capítulo y capítulo, la hipótesis, ¿no? Como de repente ves una serie, toda la serie en una noche y ni la pensaste, el otro día no te acordás ni de lo que viste. O sea, obviamente que lo hago, pero... Sí. Sí, Netflix se llama. Bueno, eso es la manera en la que vos lo pagás. Por ejemplo, Movie, vos tenés una no sé, yo pago por año, suponete. Pago y pagás una vez al año, pero eso es medio una manera de financiar, pero no deja de ser como el mismo sistema de suscripción. Bueno, nos queda menos de una hora y todavía tengo algunas cosas que quiero decir y después quiero que haya preguntas. Todo esto, la charla se llamaba ¿Cómo vender tu serie? Y vamos a llegar ahí. Pero antes, después de toda esta gran intro, estuve leyendo para preparar para hoy entrevistas de los últimos meses a referentes de la industria en Latinoamérica que hablan justamente de cómo leen lo que está pasando hoy en día. Tengo todos los links a estas entrevistas, si quieren después me mandan un mail y me los piden y se las mando, están muy buenas. Y quiero leerles algunas de estas citas, de las cosas que dicen, que me parece que está bueno como para pensar justamente qué producimos, cómo lo producimos, y en este momento donde todo está tan difícil, por dónde entrar y cómo pensar, digamos. Todo esto que les estoy diciendo es porque siento que uno no puede escribir un proyecto sin entender lo que está pasando en la industria y sin entender quién va a financiar tu proyecto. O sea, quién lo va a comprar, dónde están los actores. Entonces tienen que entender de dónde venimos para ir leyendo hacia dónde estamos yendo y cómo se van a financiar y qué contenido y poder hacer sus propias predicciones, digamos. ¿Qué contenido se va a pedir cuando yo termine de escribir lo que estoy escribiendo? Yo no tengo la respuesta, pero está bueno que ustedes puedan tener
herramientas para poder pensarlo, ¿no? Como para poder informarse y entender lo que están leyendo. Ángela Poblete es la jefa de todo el área de televisión de una empresa que se llama Fábula, que es originalmente chilena, pero se expandió a México y Ángela ahora vive en México. Ella trabajó conmigo en El Presidente y es, una genia. Les leo la cita. Dice, si alguna lección hemos sacado es que es casi imposible predecir qué camino va a recorrer la televisión en los próximos años. Es un medio que cambia casi a la velocidad de la sociedad. Nuestro desafío es tratar de adelantarnos y prever qué triunfará en un par de años. Pero el 2020 nos enseñó que los giros dramáticos del mundo son aún más poderosos que los de cualquier guionista. O sea, digamos, por un lado no sabemos lo que va a pasar, podemos tirar hipótesis, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Puede pasar algo como el COVID y que de repente todo dé un giro, no sabemos. Después dice, tengo la sensación de derrota de las ideas originales, es muy triste. Hoy son todos remakes, IPs y cosas parecidas a otras. Esto es cierto y acá viene como el primer consejo o insight sobre lo que está pasando. Realmente hoy en día se valora mucho que uno presente un proyecto que está basado en otra cosa. O sea, basado en un libro, que sea una remake o que está basado en algún formato o alguna cosa que tuvo éxito. Desgraciadamente se está yendo bastante por ahí. Por otro lado, obviamente, si vos vas a llevar algo que es exactamente igual a algo que ya se hizo, no se entiende por qué vamos a hacer lo tuyo. O sea, siempre que llevas algo que está basado en otra cosa o parecido a otra cosa, tiene que tener algún input original como para que lo puedan tomar en cuenta. Este señor es uno de los directivos de VIX. VIX es una streamer muy importante, no tanto en Argentina y en Uruguay, pero sí en el resto de Latinoamérica y en todo el mercado hispano de Estados Unidos. Y dice, la región tiene un enorme potencial para generar contenido de alta calidad a precios accesibles, lo que convierte a la región en un destino atractivo para productoras tanto locales como internacionales. Fíjense que acá, y también tomo el caso uruguayo, donde es muy llamativo, porque se filma mucho en Uruguay, pero se filman, digamos, casi nulas series hechas en Uruguay, o sea, escritas en Uruguay. Se filman en Uruguay cosas que supuestamente no transcurren en Uruguay y que vienen a filmar de otros lugares del mundo. Entonces hay muchísimos servicios de producción, pero a mí me llama mucho la atención que no haya series originales, o sea, no es que no las hay, digo que no hay en una stream, o sea, no sé, en Netflix no tenés la serie sobre los jóvenes en Montevideo, no está. Entonces yo veo eso como una oportunidad de negocios. Yo creo que ese lugar está para que surja esa serie. O sea, siento que hay que escribirla y hay que salir a venderla. Sí, de verdad, me parece, lo vengo diciendo hace tiempo y bueno, lo tienen que escribir ustedes. O sea, digo, tienen todo como para hacerlo. Y me parece que es importante esto que dice de los precios accesibles, de no podemos intentar hacer Game of Thrones. Digamos, tenemos que apostar a las ideas, tenemos que apostar a algo que no se vea pobre, pero que sí sea barato. O sea, diferenciemos pobre de barato. Tiene que ser barato, no tiene que ser pobre. Tiene que ser una idea que con poco esté bien realizada, que no sienta que nos faltó algo, ¿no? Hay un montón de ideas, muchísimas, muchísimas. Si quieren después les mando listas de series que están hechas con 2 mangos y que están buenísimas. Bueno, Sebastián Ortega es uno de los creadores de Underground y me parece importantísimo lo que dice él, que dice, hay 2 secretos para ser buen productor. Nunca dejar de ser espectador y encontrar el equilibrio entre lo sofisticado y lo popular. Me parece fundamental lo que dice él de ser espectador. O sea, si ustedes no miran un montón de tele, es muy difícil que puedan escribir buena tele. Es como, no conozco ningún novelista que te diga que quiere escribir una novela y no leyó ninguna novela. Y conozco mucha gente que te dice que no mira series y que quiere hacer una serie. Entonces, no podés tratar de entender cómo vender tu serie si no mirás un montón. O sea, mirar un montón. Y cuando digo un montón, no me refiero a la cantidad, que también, pero muchas veces lo mismo. O sea, si hay una serie que te gusta, mírala 250 veces, porque si no, no vas a entender cómo está hecho eso que estás mirando. Eso me parece, y también para entender el mercado y entender lo que se está haciendo. Macarena Rey es una productora española que dice, los clientes quieren productos más grandes, más ambiciosos, pero no tienen dinero para pagarlo. Esto es una cita pesimista, solo como para... Pero eso, también pensar que todo lo que pensemos tiene que ser producible, porque si no directamente ni me lo van a tomar en cuenta. Francisco Cordero de BTF, una productora mexicana,
es que dice, el que se adapta seguirá y el que no se irá del negocio. O sea, eso también. Y esto me parece que es un poquito más alentador. Este chico es un productor argentino de una productora llamada Le Play. Exigirle a la industria del entretenimiento que aumente el flujo de propuestas artis, o sea, como muy artísticas y no tan comerciales, sería ingenuo. Ser productor y no entender que la mayoría de los espectadores se sientan frente a una pantalla para evadirse de sus preocupaciones diarias significaría que deberíamos cambiar de trabajo. Pero lo que inquieta es la abundancia de historias narradas sin alma. Me parece fundamental esto como consejo. O sea, obviamente tenés que tener en cuenta que lo que vos estás haciendo tiene que inscribirse en lo que se está haciendo, tiene que inscribirse en un modelo que es industrial, tiene que, digamos, apuntar a determinado target y cubrir determinada necesidad, lo que llaman los slots, ¿no? Las productoras y las streamers. Como que tenés que ir a, no sé, voy a hacer un true crime, voy a hacer una bioserie, o voy a hacer un policial, o voy a hacer un melodrama, o lo que sea. Pero más allá de que vos estés apuntando a algo que es comercial, te tiene que mover algo a vos, tenés que tener algo para decir, tenés que tener algo para aportar, porque si es un contenido que simplemente lo estás haciendo de manera mercenaria, y no digo que el dinero no sea importante, obviamente tenemos que vivir y es nuestra profesión y nos tienen que pagar por nuestro trabajo, pero tiene que tener algo que no tenga lo de al lado, porque cuando uno ve esos contenidos que simplemente están hechos porque había que quemar esta plata y salimos a hacer cualquier cosa, se nota y no le interesan a nadie. O sea, si no te interesan a vos, no le va a interesar al que lo está mirando. Entonces, como decía un poco Sebastián Ortega, de encontrar el equilibrio entre la sofisticación y lo vendible, ¿no? Es encontrar algo que vos encuentres que te puede interesar o que puede tener alguna innovación dentro de algo que entra en un modelo industrial, ¿no? Como ese equilibrio. Pero te tiene que mover algo a vos, o sea, tiene que tener algo que para vos sea personal, que vos tengas una mirada, que puedas decir algo. Como que siento que si no nos quedamos en esta dicotomía de o somos totalmente de nicho, o somos el festival de cine para 3 personas, o tenemos que hacer Rebelde Way, ¿no? Y no necesariamente, no es o una cosa o la otra. Me parece que justamente todas estas series que yo les decía, no sé, Breaking Bad es una obra de arte, Mad Men es una obra de arte, y son cosas súper masivas que veía un montón de gente. ¿Son para todo el mundo? No, pero justamente lo que les estoy diciendo es, hoy la tele no pide que sea para todo el mundo. Es para determinada audiencia, pero determinada audiencia no pueden ser 3 personas, tiene que ser un poco más y tiene que llegar y tiene que estar bien hecho y tiene que estar bien contado. Y para esto lo que decíamos antes para que esté bien contado tenemos que ver un montón de series. Bueno, y la última frase, el presente nos encuentra hundidos hasta la cintura en un parate de inversión que somete al mercado y nos obliga a ser flexibles ante el desafío de administrar la escasez. Entonces, en ese sentido, bueno, es momento de hacer contenidos que sean producibles, baratos, e incluso les diría que puedan filmar ustedes y aunque sea mostrar lo que pueden hacer como narradores, ¿no? Fílmenlos con un celular, mándenlos a concursos de series y eso puede ser un reel para ustedes, ¿no? Como de lo que pueden hacer. Bueno, y acá vienen, después de todo esto, que puede haber sido un poco desalentador, los consejos. El primero es lo que les vengo diciendo, conocer la industria. Si ustedes quieren escribir su propia serie y venderla, entender qué es lo que está pasando. Y si van a pitchearle a alguien, entender a quién le están pitcheando. O sea, investigar la persona con la que están hablando. Entender qué es lo que está produciendo, entrar como a las plataformas, ver qué es lo que me están ofreciendo, qué géneros están haciendo, qué es lo más visto, leer noticias de la industria, ¿no? Como qué está pasando, hacia dónde vamos. Y si en esos formatos, que son los que más están viendo, yo tengo algo para aportar, o sea, tengo algo que se me ocurre, alguna idea, alguna historia que sienta que puedo sumar algo en ese sentido. Después, esto me parece fundamental, como no esperes a que te pidan algo. O sea, no esperes a que alguien te diga, che, mandame un proyecto para ponerte a pensar el proyecto, sino que tenés que tener más de uno probablemente, proyectos prearmados o armados lo más posible, para que si te estás moviendo y conoces gente y de repente alguien te da la oportunidad de mandar un proyecto o tenés un contacto, tener realmente listo el proyecto para mandar. Porque después esas son, y se los digo por experiencia, por haber sido una boluda bárbara y que alguien me diga, che, mandame un proyecto y no tener nada para mandar. Y la verdad que es un garrón, porque eso después no es un, digamos,
no es algo que podés mandar 2 años después, porque esa persona ni se acuerda que se cruzó con vos en un festival o lo que sea. Lo tenés que mandar la semana siguiente. Entonces tampoco te podés poner en ese momento a escribirlo. Entonces, si ustedes tienen esto en la cabeza de que quieren tener la posibilidad de insertarse en el mercado como guionistas o como creadores o como productores de series o lo que fuera, o quieren generar formatos, tienen que tener los proyectos antes de que se los pidan. Bueno, esto es fundamental. No manden lo primero que escriben, traten de por lo menos tener gente en la que confíen, que lo puedan leer. O sea, la oportunidad es una. Si alguien te dice, mandame algo para leer, va a leer eso que le vas a mandar, no va a leer la próxima versión, va a leer una vez. O sea, es así. Entonces, no manden algo verde porque ya es como que, no, esta persona no escribe bien. Es preferible en ese sentido no manden algo que no esté bueno y que ustedes no sientan que es lo mejor que pueden hacer, porque después te cerraste esa puerta, o sea, la puerta para vos y la puerta para el proyecto. Un proyecto nadie te lo lee 2 veces, a menos que sea tu mamá, tu mejor amiga o que le estés pagando para que te lo lea 2 veces. Entonces, escriban un montón, corrijan un montón, o sea, nada sale de una a nadie, no le crean el que dice que escribió no sé qué en 2 días, no lo escribió en 2 días, corrijan mucho, júntense con otra gente en la que confíen en su mirada y corrijan con la otra gente, escuchen, sean humildes en ese sentido, como que si les dicen algo que no funciona, traten de escuchar porque al otro no le está funcionando. No digo que tienen que tomar todas las devoluciones, pero digo, escuchen. Y miren muchas series, o sea, miren muchas series y mírenlas con atención. Si te presentas a un concurso o a una llamada o lo que sea, fíjate de presentar un proyecto que sea atinado con eso que te están pidiendo. Y me parece importante también que más allá de que esté buenísimo el guión o lo que sea, sobre todo si es un primer proyecto, lo que más llama la atención es un concepto claro como pitcheable, digamos. O sea, algo que pueda ser... digamos, hay un montón de series que están buenísimas y que serían impitcheables. No apunten a eso, porque muchas veces son de gente que tiene mucha carrera y que entonces no importa qué es lo que hacen porque igual se los van a financiar. Nosotros, que no es el caso, tenemos que ir con algo que sea contable de manera muy simple y que sea atractivo, como en ese elevator pitch, en esas 2 líneas que vos dijiste, que tenga algo, ¿no?, que ya de por sí sea fácil de contar y que tenga un buen concepto. ¿Qué significa esto? Que capte algo, ¿no?, como del clima social, que tenga algún insight y que tenga algo intrigante que me dé ganas de saber cómo va a ser esa historia, por algún motivo. Que sea original sin ser muy raro, ¿se entiende este concepto? O sea, tiene que tener algún twist, no tiene que ser exactamente igual a todo lo que ya se hizo, pero al mismo tiempo tampoco tiene que ser rarísimo, porque si no te recuerda absolutamente nada, también es difícil que la persona pueda como imaginárselo. Y por último, que seas la persona indicada para escribirlo, o sea, que sea algo que vos puedas hablar de eso, o porque lo investigaste un montón, o porque si vas a hablar de, no sé, de una familia que tiene una carnicería, qué sé yo, tu familia tiene una carnicería, tu amigo tiene una carnicería, qué sé yo. Debería ser algo de lo que vos puedas contar algo más que lo que una persona que no tiene una carnicería se imagina. O sea, tenés que poder aportar algo y estaría bueno que cuando lo cuentes des algún insight que la persona que te está escuchando no tenga idea de eso que le estás diciendo. Por otra parte, lo más probable es que si es una primera serie, no te compren tu serie, pero sí te puede servir para que alguien te llame para escribir en su serie. Entonces, piensen que no solo estás vendiendo el proyecto, te estás vendiendo a vos para trabajar en otros proyectos. O sea, un proyecto para un guionista es un reel, como un reel de un director. Entonces, te estás vendiendo a vos, lo que vos puedes hacer. Tiene que estar como súper bien presentado, súper bien contado, porque en algún punto... digamos, capaz es, bueno, no te voy a comprar esto, pero tal vez en tal otra serie que, no sé, que tiene un mundo que siento que vos puedes aportar, te puedo llamar para escribir. Y es importante que tengan material para mostrar si alguien está buscando guionistas. Entonces también tómenlo en cuenta que es muy difícil entrar al mercado como la primera que metés, es como un gol de media cancha. No, probablemente es raro que pase eso. Pero sí, si tenés un proyecto que está buenísimo, te va a servir para venderte a vos. Bueno, eso, no hagas cosas por hacer.
insistí. Que insistí no significa llamar a una persona 100 veces y volverla loca porque no te va a atender más, pero insistí en el sentido de si escribiste un proyecto y no te salió, no sé, yo tengo un amigo, por ejemplo, que escribió un proyecto que le fue muy bien al principio, pero finalmente no se hizo y se refrustró y no escribió ningún otro. Y estuvo años con ese mismo proyecto. Y yo creo que es un error, porque a veces, bueno, tal vez ese proyecto te dio algunas cosas, pero no llegó a, ¿no? como a terminarse, entonces escribí otro, escribí más de uno al mismo tiempo. O sea, los proyectos no tienen una vida lineal. A veces algo se activa y pasa un tiempo que no pasa nada, pero en el medio escribí otro, no estés esperando que te salga el que escribiste hace 2 meses. O sea, insistí en el sentido de sentarte a escribir o a pensar o a mirar o a juntarte con gente, o sea, no abandones, porque, digamos, nadie te estaba esperando, sino que vos tenés que estar ahí como, digamos, picando un poco la piedra. No te tomes el no personal, muchas veces no tiene que ver con vos ni con tu proyecto, sino que la mayoría son no. Yo tengo una amiga que es poeta y que me dice que manda todos los días algún concurso, todos los días del año, algún concurso, alguna revista internacional o lo que sea, y que entonces ya está tan acostumbrada al no, que ya como que medio le resbala y se generó como no sé, una capa de cera emocional. Está buenísimo, a mí no me pasa. Pero está buenísimo tener esa gimnasia porque uno tiene que enfrentarse a un montón de nos y no es con vos. O sea, seguí. Escuchá las devoluciones, usá esas instancias. Tal vez no te compran la serie, pero te dicen algo que te sirve, o si no es para este proyecto, para otro. Preséntense a concursos, hay un montón, sirven para pitchear hoy en día por Zoom. Pitcheás con un montón de productoras, te conocen, conseguís un agente, conseguís a alguien que mueva tu serie. Eso sucede, funciona, es real. O sea, no es fantasía. Háganlo. Los mercados hoy en día, muchos son online. Te podés presentar y no moverte de Uruguay. Háganlo. Preséntense a mercados. Ahora, consejo, a fin de año es Ventana Sur acá en Montevideo. Anótense, vayan, conozcan gente, pululen por ahí, vayan a todas las charlas, presenten proyectos, no se lo pierdan, está bueno, conocés gente y les puede servir. Y después asociate con otros que puedan ayudarte en el sentido de, che, si conseguís una productora que puede mover tu proyecto, buenísimo, pero también te puedes asociar con un par y no es lo mismo hacer un proyecto solo que con alguien que te vas dando como ánimo y que cuando uno se cae el otro puede como decir, bueno, dale, pero la próxima nos va a salir mejor. O por lo menos a mí me sirve un montón. No sé, yo me deprimo re fácil y escribo con alguien que siempre es muy optimista y me dice, no, tipo, tiré lichín y va a estar todo bien. Sirve, o sea, y nada, y sirve también trabajar con gente con la que uno tiene ganas de trabajar y te divierte, y de última, si no lo vendiste igual, como igual nos divertimos, igual la pasamos bien, igual, no sé, comimos rico, qué sé yo. Me parece que hay que entender esto como una maratón, no es una carrera de 100 metros. Finalmente, en la llegada hay un montón que abandonaron antes. Entonces, si no abandonás, algún premio hay, digamos, algo pasa, quiero creer que sí. Sí, porque si no es todo oscurísimo. Bueno, y esto, ¿no? Como los dejo con el insistí. Bueno, gracias. Bueno, y ahora preguntas. Igual ahora hagamos con el micrófono, así queda registrado. ¿Cuál es la diferencia entre serie y telenovela? Hoy justo me surgió esa pregunta en base a armar el proyecto. ¿Cómo armás una serie? O sea, la serie se sabe que es más corta, más concreta, la telenovela más larga, más personaje y demás. La telenovela es una serie, digamos. Lo que pasa es que es una serie más larga y que tiene sus reglas propias, pero no deja de ser una serie. Hoy en día, de hecho, se habla de serielas. ¿Escucharon hablar de las serielas? Las serielas son una especie de in-between, es como una prestige telenovela. Son telenovelas
pero más breves, o series más largas con alto contenido melodramático. Entonces, tienen muchos más capítulos, pero no tantos como una telenovela, y suele tener un valor de producción mayor al de una telenovela tradicional. A ver, la telenovela básicamente está funcionando sobre el melodrama. Estudiá melodrama. Mirate muchas telenovelas de las buenas, como Paco del Bueno. Tenés que ser espectador de telenovelas. O sea, si viste muchas telenovelas de chico, estás preparado para este desafío. No tengo ni que decirte cómo escribir una telenovela. Es un género muy reglado, eso es bueno. No intentes innovar, digamos. La telenovela tiene sus reglas, tiene sus tropos, sus temas y su manera de escribirla. Obviamente los personajes tienen que estar buenos, pero no tienen que ser tridimensionales. Tienen que ser personajes que cumplen una función dentro de esa historia y de ese melodrama. Creo que hoy en día la telenovela lo que está pidiendo es tal vez universos que no se han visto en otra telenovela, ¿no? Como explorar un mundo que tal vez no se hizo una telenovela antes, ¿no? Y que pueda estar bueno, pero siempre, digo, ahí fuerte al centro, como lo que sabés que va a funcionar en una telenovela y lo que el género está pidiendo. Lo que he visto ahora que se está haciendo en base a telenovelas y quizás series es que telenovelas que se hicieron hace muchos años, o sea, de los 80 por ahí, se están volviendo a hacer con toda la modernidad hoy en día. Pero Por ¿qué les dije yo hace un rato? ¿Qué les dije yo hace un rato? Vamos a volver. A ver. No quiere volver. No vuelve. Bueno, pero lo que decía Ángela, que están digamos, todo son remakes y IP y cosas que ya se hicieron, y remakes y IP y cosas que ya se hicieron. Entonces, es una tendencia, obvio. Pero más allá de que hagas una remake o no, mi sensación es que la telenovela es un género tan codificado que en algún punto, digamos, en un punto todas las telenovelas se parecen en algunas cosas, ¿no? Como que hay secretos, hay una revelación, o sea, como hay una pareja que no puede estar junta, hay diferencias de clases, ¿no? Hay uno que es muy rico y uno que es muy pobre, hay como un montón de cosas que tienen que estar más allá de que no sea la remake de otra telenovela. ¿Otras preguntas? Acá el... Cuando hablas de vender una idea, sobre todo en el mundo de las series, ¿qué es exactamente lo que vendés? ¿O qué es lo que mostrás? ¿El piloto? Tu alma. ¿El piloto, la temporada entera, la idea de toda la serie en general? Bien, ¿qué necesitas? El otro día que fui a dar una charla a la UCU me preguntaron lo mismo. ¿Cuánto tenés que llevar para vender la serie? Y la respuesta no es tan lineal, o sea, depende. Muchas veces cuando hay un concurso, por ejemplo, un festival o un mercado, te dicen lo que tenés que presentar, entonces es como, está bien, es un template y te dicen bueno, una sinopsis de tanto, un logline de tanto. Por lo general, como mínimo, es lo que se llama el one page. El one page es un pitch de una página. ¿Qué es un pitch? Un pitch es algo que uno hace para obtener algo a cambio. Entonces, por ejemplo, yo quiero que vos me des una reunión. Entonces, yo te mando esta paginita para lograr que vos me des una reunión y me escuches que yo te cuente verbalmente el proyecto. O yo quiero que me des $5.000 para desarrollar mi serie. O yo quiero algo, ¿no? Entonces, con ese pitch logro eso. En esa página debería estar el logline, ¿no? Que es como un mini resumen argumental de la serie, el concepto de la serie, o sea, si lo tiene, por ejemplo, no sé, hay series high concept, in treatment. O sea, es una serie que cada capítulo es una locación, un analista y su paciente, y el siguiente capítulo es otro paciente, y a los 5 capítulos se va a repetir el primer paciente. Y después vamos a ver al analista con su propio analista, ¿no? Como es un formato que tiene que formar parte de ese logline o de ese concepto de la serie, porque es muy primordial en lo que vos estás contando. Si es una serie más tradicional, simplemente se pone arriba cuántos episodios, cuánto dura cada episodio, género, o sea, esas 3 cosas tienen que estar siempre. Y después una sinopsis general, y algunas referencias de tono, estéticas, y probablemente una pequeña motivación de por qué vos querés contar este proyecto. Eso es como lo mínimo con lo que podés vender un proyecto. Por lo general, si les interesa ese one page, te van a preguntar qué más tenés.
y está bueno tener un piloto. No es absolutamente necesario, podés vender una serie sin un piloto. Si no sos un guionista como que tenés cosas hechas, te recomiendo mucho tener un piloto, porque no saben cómo escribís y no saben si tenés la capacidad realmente de escribir eso que te imaginaste. Como que en un punto cualquier persona puede pensar una serie y no cualquier persona puede escribirla. Entonces, tener el primer capítulo escrito es bastante importante. Y después, como en el medio, está lo que se llama la Biblia, que la Biblia es como un manual de cómo escribir la serie, donde vas a tener una sinopsis breve, una sinopsis más larga y una sinopsis por cada capítulo, una descripción de cada personaje, que no tiene que ser muy larga ni biografía del personaje, sino 1 o 2 párrafos de algo que no repita la información que ya leí en la sinopsis, sino que me sume información. O sea, está bueno que no sea repetitivo este documento, sino que vaya sumando información cruzada. Y después, bueno, algo sobre el tono, algunas referencias. Las referencias no pongas solo la referencia, sino que si pones una serie, ¿por qué? No sé, qué sé yo, The Office, ¿por qué va a ser un mockumentary? O por el tipo de humor, o por el protagonista que cree que es un capo y no lo es, no sé, lo que sea. Poné una breve línea de por qué estás poniendo esa referencia. Algunas referencias estéticas. Tal vez está bueno poner como imágenes de cosas que tengan que ver con el proyecto. Pero bueno, algo en el medio de todo esto, o a veces te piden más de un capítulo, pero ya es más raro que te pidan, o sea, con el piloto y una Biblia bien escrita, digamos, más o menos tenés como para empezar a hablar. Allá. Aprovecho a seguir un poco con la temática de la pregunta anterior de concursos y presentaciones. A mí me pasa puntualmente que no soy ni productor ni realizador, soy dramaturgo y en ese aspecto no tengo problemas porque a concursos puedo presentar mi obra y ya está. Pero en las instancias de audiovisual que me he encontrado, en general, siento que piden más el proyecto en un sentido más amplio que yo, como no siendo productor, no tengo la capacidad de... No sé, es con lo que me he encontrado. A ver, No sé querido, si- yo soy dramaturga, o sea que hablemos. Simplemente es aprender a hacer una carpeta. No es que debería asociarme con un productor que me... No. Ah, ok. O si querés, sí. No, está Digamos, bien. si te No es da mucha necesario. vagancia, por no decir otra palabra, Bueno, puede ser. te podés asociar con un productor e incluso, como decía, está bueno asociarte con alguien que haga lo que a vos no te gusta hacer. O un productor que sea mejor que vos armando carpetas o escribiendo proyectos. Pero no hay nada que tenga, o sea, no hay ningún secreto en esa carpeta. Lo que yo te diría es, y mandame un mail y te mando carpetas para que veas. O sea, es leer un montón de carpetas y decir, mira lo que hizo este y hacerlo. No hay ningún secreto. ¿Podés escribir una obra de teatro? Te aseguro que podés escribir una de estas carpetas. Estás completamente calificado para escribir una de estas carpetas. Allá atrás tienen una pregunta. Es como, yo lo que digo es, un guión lo puede escribir cualquiera, es un lenguaje. O sea, es aprender el lenguaje de la carpeta, de cómo se escribe una carpeta. Pero no tiene un Excel con números, ¿eh? No hay nada que... Yo nunca en mi vida hice un Excel y no sé abrir un Excel, de hecho. Es un problema conyugal que tengo. No sé completarlo, los gastos del mes me cuestan un montón. Es todo, digamos, artístico sobre la serie, no tiene ninguna otra cosa. Allá atrás... Sí, había... una preguntita, porque yo estuve trabajando con un productor, que ahora se dio de baja, digamos, pero él me pedía, en cuanto a la Biblia, que también tenía que hacer la parte de costos. ¿Eso te lo exigen al momento de presentar? O sea, si tenés que presentar un... Si vos tenés un productor costos, que te exige como guionista que hagas la parte de costos, ¿para qué tenés un productor? No, por eso se bajó, digo, pero el tema es ese. También es necesario que... No, lo que te pueden pedir es que vos presupuestes tu propio trabajo. Eso sí. Que vos digas cuánto vos vas a querer ganar. Por ejemplo, bueno, yo, no sé, estoy presupuestando 8 episodios y yo por episodio quiero ganar tanto. No, pero yo no digo lo ganar. Yo me refiero, cuando vos presentás el proyecto, sí. Por ejemplo, ¿cuánto costaría cada capítulo? Entonces, escena por escena tenés que... No, pero eso es hacer un desglose. Acá igual la tenemos a... Mariana, ¿podés responder vos? Ese es el tema, lo que quiero saber es eso. De verdad, ¿no le dan el micrófono a ella? Acá hay una productora, Mariana Seco fue productora de El Presidente y es una gran productora y presupuestadora, así que esa respuesta te la dejo a vos. Yo estoy de acuerdo con vos en que cuanto menos
de plata se hable, mejor. El tema de la plata viene al final, cuando alguien está interesado en el tema. Entonces, mientras que no se pueda hablar de plata, es mucho mejor y los proyectos son hasta más vendibles. Cuando alguien dice que quiere presupuestar un piloto, ahí es un laburo enorme, pero ahí... Que no es del guionista. No es del guionista absolutamente, ni ahí. Lo que tiene que hacer el productor es pedirle información al guionista para que él haga el desglose y lo presupueste. Pero el guionista lo único que tiene que hacer es escribir, punto. O sea, que el desglose lo haría el productor sobre el guión que el guionista le mandó en un hermoso final draft, que después el productor va a poner en otro programa con el que se hace un presupuesto que, de verdad, no sé ni cómo se llama el programa. O sea, y trabajé en un montón de series, sí, por allá. Cambiando un poco el tema, iba a preguntar, porque me quedé pensando cuando hablaste de lo funcional que es trabajar con alguien más en el guión, y también dijiste como que te gusta trabajar con alguien muy distinto. ¿Y cómo se encuentra eso en la escritura? ¿Cómo es el...? Vos decís muy distinto porque dije que mi compañero era optimista. Sí. Somos re parecidos. Simplemente él es optimista y yo soy pesimista. Pero en el resto nos parecemos un montón. ¿Y te parece importante eso, como que ser parecidos en ciertas cosas? O sea, ya... No, me parece que es importante llevarse bien en el trabajo. O sea, puede ser una persona, por ejemplo, cuando yo armo rooms más grandes, más de 2 personas, sí, ahí sí busco que seamos distintos en el sentido de que estoy buscando que la gente que va a escribir conmigo, en principio, tenga otras fortalezas que las que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta mucho la estructura, no sé, suponete, tengo una amiga que escribió conmigo en varios proyectos que ella es fan de investigar y encontrar como diálogos buenísimos de época, de la época que estamos escribiendo. Y va a haber un montón de entrevistas y videos de YouTube y tiene como algo donde yo digo, es tipo un medium de los personajes, conviven con ella y le hablan, no sé, ¿entendés? Y a mí no me pasa eso. Entonces, suponete, tener una persona que vaya a traer algo al proyecto, que vos sabés que vos vas a estar como preocupado por otra parte del proyecto, igual le va a poner su magia, y armar un room con diferentes fortalezas. O si voy a escribir una historia sobre un tenista y yo no sé ni cómo se cuentan los puntos en el tenis, voy a traer a alguien que sepa de tenis, que haya jugado el tenis. Eso, en ese sentido sí diferente, pero no deberían ser diferentes en cuanto a la ética de trabajo, porque ahí va a estar todo mal. O sea, tienen que ser muy parecidos a vos en cuanto a ética de trabajo y sí poder tener una buena comunicación y ser claro también vos, de, che, yo quiero trabajar así y a ver si el otro quiere o no quiere, ¿no? Como eso me parece fundamental, como los pactos de trabajo y entenderse en el trabajo, porque después capaz en la vida no es que tenés que ser amigo, pero sí poder encontrar una dinámica que le funcione a esa dupla o a ese equipo o a lo que sea, que puede ser muy diferente. Yo conozco muchas duplas de guionistas y todas trabajan diferente. O sea, es como un matrimonio, es como que encontrás un lenguaje común en el que vas trabajando y te sirve o no te sirve. ¿Acá? Hola. En un momento dijiste como que hay un terreno fértil, por ejemplo en Netflix, que no hay ninguna serie uruguaya. Yo me pregunto cómo sería ese camino. Tenía entendido, por lo menos hace unos años, como que por ejemplo Netflix no se interesaba mucho por producciones que fueran específicamente uruguayas, porque nuestro público nativo, digamos, es tan pequeño que en general les interesa que sean series de países que tengan un público más Argentina, México, etc. Pero te hago una pregunta. ¿Vos me ves muy diferente a vos? No sé. ¿Sentís que algo que te pasaría a vos como uruguayo en Montevideo, yo como argentina porteña no me identificaría? Sí. No digo por el contenido en sí mismo. No, bueno, pero te lo digo en el sentido de andar a Netflix Argentina, pero sin escribir una historia que pase en Buenos Aires, con una historia en Montevideo. Te la van a tomar. O sea, se filma al lado, hablamos con el mismo acento. Digo, no lo piensen como que tiene que ser solo para que lo vean los uruguayos, porque me parece que ahí es donde se está fallando. Si pensamos que solo lo van a ver los uruguayos, es cierto, es un mercado muy chico, pero deberías pensar una historia que esté suficientemente buena sin tratar de que sea pasteurizada, o sea, que pase acá, que sea gente que toma un montón de mate, ¿no? Como, sí, todo eso,
pero que al mismo tiempo los vínculos o lo que vos estés contando esté suficientemente bueno como para que alguien lo pueda ver en Chile, que alguien lo pueda ver en Perú, que se pueda ver en México. Apostá a contar una buena historia que pase acá. Pero de verdad, estoy convencidísima que va a venir alguien y me va a probar que tengo razón y va a haber una gran serie uruguaya en una plataforma. Estamos filmando, pero Porno Bailado supuestamente no sucede en Buenos Aires. Se filma acá, bueno, pero eso es distinto, ¿no? Porque eso es lo que yo decía que se está usando como locación. Porno Bailado tengo entendido que ahora se estrena temporada 2, que sucede en Buenos Aires. Pero sí, yo creo que no hay como, no sé, es como una barrera medio mental. O sea, sí, allá. A ver, o había otra pregunta por acá. Perdón, ella que vos hiciste varias preguntas, dejala a ella un segundo y después volvemos. Que también lo que se puede hacer es que sean temáticas internacionales, o sea, que no sea algo... ¿Pero qué sería una temática que solo lo vas a entender entre uruguayos? Para mí lo único que solo entienden entre uruguayos es ese mate, que yo no logro que no se me tape con esa yerba que es toda polvito. Lo otro creo que se entiende en cualquier lugar. O sea, no sé, si vos generás una historia que de vínculos y personajes que estén buenos, ¿por qué no se va a entender en otro lado? No sé, a menos que hicieras una historia que fuera sobre un municipio y un tema como muy específico, no sé, de política uruguaya o un personaje uruguayo histórico que sea muy, muy local. Pero si estás contando una historia de ficción, de personas, no sé, como que lo digo realmente, no me imagino que no pudiera identificarse a otra persona. El tema es que a veces, esto te lo digo yendo a la EQ y han ido colegas y eso porque estoy haciendo diplomado de actuación frente a cámara ahí. Lo que tiene también un poco Uruguay es que no tiene como el mercado suficiente para poder invertir, porque, o sea, tú me decís, venís como Argentina, pero quizás la producción es argentina, ya viene con un presupuesto digno de allá. Acá, por lo general, o sea, no siempre contamos con la inversión suficiente o el mercado o la calidad no, sino la cantidad suficiente para poder llevar a cabo esos proyectos. Porque incluso yo hace poco me fui a hacer un book de foto y resultaba que la pareja, la fotógrafa, era productor y me ofreció para hacer otro book aparte y le pregunté con respecto a los temas de cine y eso, si conocía a alguien porque yo estaba metido ahí y me dijo, pero ¿sabés qué pasa? El tema del cine acá es todo honorario, no hay guita. Así nomás me lo dijo. Entonces... Bueno, pero yo conozco un montón de gente acá que vive del cine, o sea, no es tan cierto. Bueno, no sé si tanto igual. O sea, capaz que puede ser que viva, que tenga trabajo, pero con quizá muy mínimo. Bueno, igual eso te diría en cualquier rubro hoy en día, o sea, es como algo de la época. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, cosa acá? Sí. Gracias. Mi pregunta es sobre el tema de las IP, que es algo que no termino de entender mucho. Sé que tiene que ver con la propiedad intelectual, pero que difiere una IP de los derechos de autor. Hay diferencias, pero cuando hay un proyecto que tiene una IP muy concreta y le pertenece, cuando vos estás pensando en un proyecto que toca la misma temática, por ejemplo, es parecido. ¿Ejemplo? No sé. Yo me lo preguntaba con Puerta 7, que es una serie argentina, y Barra Brava, que es una serie que es del mismo tema, que son distintas, pero no, la IP, ¿qué sería ahí concretamente? No, es que hay una ensalada. Igual que el micrófono, así vamos. Sí. Es como si yo te dijera, ¿cuál es la diferencia entre El Padrino y Buenos Muchachos? Si las dos son series de mafia dirigidas por directores italianos. Bueno, está bien, pero son completamente distintas, ¿no? En principio, no sé, ¿alguien sabe si Buenos Muchachos está basada en algo o es un guión original? Creo que es un guión original. ¿Hay una novela también? O sea, ambas basadas en novelas. Ok, bueno, ambas basadas en novelas distintas. Fíjate ese caso que te digo, por ejemplo, El Padrino y Buenos Muchachos. El IP, en ese caso, es la novela en la que se están basando. O sea,
El Padrino se basa en unas novelas de Mario Puzo, que también del mismo nombre, que aparentemente son medio malas. Y entonces hay un IP original, digamos, que se compra para poder producir ese producto audiovisual basado en ese IP. O sea, en ese caso, la propiedad intelectual que vos estás teniendo es el libro en el que se basa. In Treatment, en terapia, ponen la serie argentina. Es una serie argentina que se basa en el IP de una serie israelí, ¿sí? Que después de esa serie israelí se hizo la serie yankee, ponele, pero la argentina no está basada en la yankee, está basada en la israelí, que es la original. Ese es el IP. O sea, el IP es el que puede patentar algo como idea. Un tema no es un IP. El mundo de los barra bravas es un tema, como la mafia, no es IP. Ahora, si por ejemplo yo hago Paquita Salas y otra persona quiere hacer Paquita Salas en Argentina, ahí sí hay un IP, porque ese personaje creado por los Javis tiene su propia propiedad intelectual como personaje. Lo mismo que si yo quiero poner algo de Star Wars, o como haces una serie para una streamer, no podés poner que alguien en su cuarto tenga un muñequito de Star Wars, porque eso tiene, digamos, tenés que pagar para poner un muñequito de Star Wars en o sea, en la habitación de un personaje, o para mostrar una obra de arte que hay en un museo, o sea, lo que sea. Todo eso tiene digamos, IP propio. ¿Se entiende? O... Sí, sí. No, entendía que obviamente podés hacer cosas de la misma temática, está claro, pero no sabía muy bien cuando estas series generan su propia IP, simplemente que crean el producto y ya está. A ver, el IP sería si... Cuando hay una serie original. No vi Barra Bravas, pero, digamos, si es una serie que tiene una historia y esa historia después la quieren hacer, la misma historia, pero en otro territorio, por ejemplo en Brasil, quieren hacer Barra Bravas, pero en Brasil, sí sería como un IP que tendría Barra Bravas, la serie original, para que la hagan en otro territorio con otros actores, lo que sea. Y ahí ese IP probablemente, en el caso de Barra Bravas, que es Amazon, lo debe tener Amazon, no los creadores. O sea, entonces Amazon mismo puede o producirlo para otro territorio o vendérselo a otra persona que le compra a Amazon ese IP para producir... por ejemplo, yo trabajo con una productora llamada Gaumont, que hizo El Presidente y que hace un montón de cosas y que aparte es un estudio francés de hace muchos años, y ellos hoy en día están produciendo, tienen un catálogo de años de cine francés y están produciendo remakes en diferentes idiomas de sus películas, usando su propio catálogo. O sea, ellos toman ese IP que tienen como un, digamos, como una property, ¿no? Como algo que tienen, como un... No me sale la palabra. Como un bien, sí, como parte de su presupuesto, digamos, que eso ya lo tienen, y entonces lo reinvierten haciendo remakes de sus propias películas. Entonces, el IP puede ser un podcast, por ejemplo. De hecho, acá hablábamos hace un rato con Federica de cómo se puede adaptar un podcast de ficción o documental para hacer una serie. Otro tipo de IP, por ejemplo. Tengo otra amiga que también es periodista y que escribe perfiles. Vos podés opcionar, de hecho a ella le han opcionado un perfil, que decís, bueno, pero un perfil es la historia de una persona real. Bueno, pero es una mirada sobre esa historia. ¿Dónde está el IP? En esa mirada, en ese recorte que se hace. De hecho, la serie de Shonda Rhimes sobre esta estafadora que se llama Inventing Anna, esa serie se basa en un perfil que salió en New Yorker. O sea, una periodista hace un perfil sobre una estafadora rusa y lo que opciona Shonda es ese perfil, una nota en una revista de 3 páginas. Y la serie se basa en la mirada que tiene esta periodista sobre un caso de público conocimiento, pero sin embargo el IP original es esa nota. Le pagan a la... Depende el arreglo que vos tengas con el medio en el que lo publicaste, digamos. Si vos cedés los derechos, no sé, depende del medio que te publique. Claro, si el lugar donde lo publicás se queda con los derechos, el IP es del lugar donde lo publicás. Si vos te quedás con tus propios derechos, o por ejemplo, no sé, yo ahora estoy adaptando una novela y los derechos los tiene la editorial compartidos con el novelista. Entonces, en el momento en que eso se haga, bueno, el IP se le paga a esos 2 actores. ¿Estamos en tiempo? ¿Alguna última pregunta? Nada, quedó todo respondido. Muchas gracias a todas gracias. y todos. Gracias a Mariana.